importante para nosotros que tengamos estos espacios donde todos podamos entender todos los aspectos que pues, son importantes para el manejo de estos pacientes que vamos a llevar a cirugía, no solamente pues, a nivel de especialistas, subespecialistas, sino todos los médicos que de una u otra manera se ven comprometidos en el manejo y en la ruta del manejo de estos pacientes. Entonces, lo que queremos con esta charla es hablar sobre las estrategias de prevención de los riesgos, porque todos sabemos que como son cirugías tan grandes en pacientes que de pronto anteriormente pues no se identificaban todos estos riesgos, lo que queremos es que los pacientes lleguen a feliz término de un procedimiento quirúrgico que es un procedimiento grande, invasivo, para que nos veamos, digamos que controlados, podamos controlar todos los riesgos que nos puedan complicar el paciente y tener los mejores resultados. Entonces hay varias estrategias de prevención, que son las prequirúrgicas, las intraquirúrgicas y obviamente las posquirúrgicas, todas enfocadas en que los pacientes tengan los mejores resultados. Obviamente, pues lo primero es escoger adecuadamente el paciente que va a ir a cirugía. Tenemos que saber identificar cuál es el paciente que realmente requiere un procedimiento quirúrgico de esta envergadura para no ir a generar un daño en nuestros pacientes, hacer obviamente lo que ya se ha hablado toda la mañana de la correlación clínica e imagenológica que nos lleva a escoger el paciente que realmente necesita un procedimiento quirúrgico. Desafortunadamente vemos que a veces llegan pacientes que no tendrían realmente una indicación absoluta para manejarlo de manera quirúrgica y pues ahí ya se ha cometido el primer error en estos pacientes. Entonces ya una vez que hemos escogido el paciente adecuadamente, o sea, que el paciente realmente necesita una indicación quirúrgica, pues tenemos que empezar esta evaluación prequirúrgica con unos estudios paraclínicos y de extensión cuando ya los vamos a llevar. Lo básico es obviamente un cuadro hemático, valorar los tiempos de coagulación, toda la parte nutricional de la cual pues, se va a hablar ahorita más adelante porque sabemos que un excelente o un adecuado estado nutricional va a llevar al paciente a tener los mejores resultados en cuanto a cicatrización y prevención de infecciones. Tenemos que evaluar también el estado renal de estos pacientes, que no tengan una infección urinaria, que tengan una adecuada stock óseo para que pues, podamos tener una buena fijación y si ya tenemos curvas muy grandes, con cifosis muy aumentadas torácicas, pues también estos pacientes deben requerir entonces un adecuado estudio tanto de la parte cardiovascular como de la parte pulmonar. Pues volvemos nuevamente a la parte más básica, que es tener los estudios adecuados para poder hacer un adecuado planeamiento de la cirugía, no solamente de los niveles que vamos a instrumentar, sino descartar otras malformaciones y poder tener con seguridad cuál es la anatomía a la que nos vamos a enfrentar durante la instrumentación, porque pues nada más aburridor que llegar a una cirugía y no tener un instrumental completo. Entonces necesitamos unas adecuadas radiografías panorámicas, resonancia magnética, que algunos dirían que para una escoliosis idiopática porque la habríamos de solicitar, pero es mejor estar seguros de no encontrarnos con ninguna sorpresa en el posoperatorio durante la cirugía que nos pueda complicar los resultados y nosotros usualmente solicitamos una tomografía axial con una reconstrucción tridimensional para poder tener una mejor evaluación de estos pacientes. Y pasamos entonces a hacer la mitigación de los riesgos. Lo que se hace es que una vez el paciente ya sea clasificado para cirugía, digamos que ese sería como el día 0 o el día 1, empezamos a hacer las valoraciones prequirúrgicas interdisciplinarias que se deben realizar más o menos dentro del mes prequirúrgico a la fecha de la cirugía. El paciente posteriormente pasará a una hospitalización entre 5 o 7 días dependiendo de los tiempos quirúrgicos que vayamos a realizar y una vez ya realizado el egreso se hace entonces los seguimientos más adelante. Este es un estudio que se publicó en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, en el cual se hizo una estratificación del riesgo de los pacientes que van a ir a cirugía para saber qué tipo de estudios debemos solicitar, a qué debemos estar como prevenidos o muy atentos, cuáles serán las posibles complicaciones.
y que realmente pues es un trabajo de varios años de toda la experiencia que se ha tenido en el Roosevelt. Entonces, inicialmente pues se hizo un estudio retrospectivo, se revisó la literatura y se generó un documento en el cual pues se hace que es el instrumento en el cual se evalúa el riesgo de estos pacientes que van a ser llevados a cirugía. Entonces, pues ya lo sabemos todos, pero pues obviamente todos estos pacientes tienen que tener una evaluación integral desde el punto de vista hematológico, cardiopulmonar, evaluar todos los posibles factores que nos puedan generar una infección en el paciente, si el paciente tiene o no alergias, bueno, importante hacer la conciliación medicamentosa, sabemos que estos pacientes casi siempre necesitan una transfusión, entonces estar preparados con esto, es muy importante la valoración nutricional, el consumo de opioides y pues sí, también pues podemos hablar de lo de la pérdida de la visión. Entonces se genera esa tabla en la cual se pone cada uno de los ítems que se deben evaluar en todos los pacientes, no se debe saltar ninguno, bueno, así sean obvios, pues todos los pacientes deben tener digamos que esta valoración para saber qué vamos a hacer. Obviamente toda esta estratificación nos lleva a que debemos mejorar la condición del paciente si tiene algún déficit. Entonces existen pues todos estos valores que se determinaron tanto pues en lo que se vio retrospectivamente como en la revisión de la literatura, y sabemos que en algunos pacientes necesitamos mejorar la anemia de los pacientes, todos obviamente van a tener una valoración por pediatría o medicina interna dependiendo de la edad del paciente, si hay antecedentes de coagulopatía o tienen unos antecedentes, tiempos de coagulación alterados, debemos estar pues muy atentos a todas estas posibles complicaciones. Evaluar también el riesgo cardiopulmonar, el riesgo nutricional, estos tienen mucho que ver pues con el tipo de cifosis, el grado de la cifosis que tengan los pacientes o la curva torácica, si tienen antecedentes de neumopatía o de cardiopatía, no debemos pasar por alto nada de estos factores, solicitar los exámenes que pues, nos van a llevar a mejorar la condición del paciente y obviamente pues evaluar el riesgo nutricional según los exámenes que se van a pedir, y todos los pacientes, así tengan unos valores normales, de todas maneras deben ir a una valoración por nutrición. Obviamente con más énfasis si encontramos que algo de esto no está dentro de lo normal, se deben corregir estos valores para que el paciente sea finalmente llevado a cirugía. Obviamente dentro de la conciliación medicamentosa tenemos que evaluar si hay riesgo por medicamentos que se deban suspender antes de una intervención quirúrgica y en el tiempo adecuado que se deben suspender. Esto pues también debe ser una indicación muy clara a los familiares de los pacientes, porque pues cancelar una cirugía el mismo día del procedimiento pues es una pérdida de tiempo para todos. También pues investigar sobre las alergias que tienen los pacientes, y no solamente pues sabemos que casi todos estos pacientes van a necesitar una transfusión, pero puede haber pacientes que tengan un riesgo elevado de transfusión, entonces tenemos que investigar también estos antecedentes. Bueno, esperemos que nuestros niños con escoliosis idiopática no tengan riesgo ni de alcoholismo ni de cigarrillo, estaríamos hablando ya de otras cosas más complicadas. ¿Me das la siguiente, por favor? Siguiente. Siguiente. Eso. Y obviamente volvemos al tema de la infección, el riesgo de infección nos aumenta si va a requerir más de un tiempo quirúrgico, cuando necesitemos hacer dobles abordajes, si el riesgo de anestesia pues es superior a 2, si tenemos que instrumentar hasta el sacro o si la instrumentación es extensa de más de 10 niveles, hay que evaluar muy bien los pacientes si tienen síntomas de incontinencia o infección urinaria, determinar si realmente hay una infección urinaria activa, darle el tratamiento adecuado y estar muy pendientes en el posoperatorio del manejo de este aspecto del paciente. Y como ya habíamos hablado antes, en la parte nutricional, la albúmina, los linfocitos, el macrotrocito que debe llegar el paciente y el índice de masa corporal. Recordemos que los pacientes no solamente pueden estar desnutridos y ver que el paciente pues realmente está muy delgado, sino que también puede estar malnutrido. El paciente obeso no es un paciente que esté bien, es un paciente que está malnutrido y seguramente va a llegar no con un estado ideal al procedimiento quirúrgico. Tenemos pacientes en los que tenemos
un aumento desde el riesgo de la pérdida de la visión, entonces en los pacientes diabéticos, hipertensos, fumadores, volvemos otra vez al punto, esto es más para el paciente adulto que para el paciente joven, si hay enfermedad vascular asociada, el índice de masa corporal y obviamente si el tiempo quirúrgico estimado va a ser de más de 6.5 horas. Entonces hay unas acciones que se deben tomar para prevenir todos estos riesgos y este es el punto en el cual tenemos que estar, pues digamos, hacer esta evaluación muy juiciosamente, no solamente nosotros, el grupo de medicina interna, anestesia, nutrición, que todos estemos trabajando en conjunto para que el paciente pues tenga el mejor resultado. También tenemos que evaluar el riesgo de consumo de opioides, especialmente en los pacientes menores no tenemos este problema, pero en los pacientes mayores sí. Y también pues hay que evaluar el medio en el que está el paciente, los familiares, si son unos cuidadores adecuados para que estén a cargo de nuestro paciente y finalmente pues se da el visto bueno para llegar a la cirugía. Hay otra evaluación que se hace sobre la historia en cuanto al consumo de opioides, de la historia familiar, de la historia personal, esto pues como dijimos para pacientes mayores de edad y si hay alguna historia de abuso sexual tanto en nuestros pacientes jóvenes como en los adultos y si hay alguna enfermedad psicológica que nos pueda complicar el manejo en el posoperatorio de los opioides. Este es el formato de reconciliación de medicamentos que se usa en el Instituto Roosevelt, pero creo que todas las instituciones en las que manejamos pacientes de alta complejidad pues se deben tener este tipo de formatos para que no se nos pase nada, no hay que llegar a la cirugía con alguna sorpresa, se debe firmar tanto por el paciente como por el médico tratante o las personas que estén a cargo y también es muy importante educar al paciente en cuanto a lo que vamos a hacer, a su patología, en qué consiste la cirugía, cuál va a ser el cuidado posoperatorio, porque pues no solamente es el esfuerzo que nosotros hacemos como médicos, sino que el paciente y sobre todo la familia se debe comprometer a seguir las indicaciones para evitar las complicaciones de la cirugía y para que se pueda, digamos que tener el mejor beneficio de este procedimiento. En el Instituto Roosevelt pues se cuenta con una cartilla especial para los pacientes y sus cuidadores que ellos leen. Siguiente. Está toda la información que se les da y al final se les hace una evaluación para saber si leyeron la cartilla y entendieron qué era lo que se les estaba tratando de enseñar y hacer pues tener más seguro que la información sí llegó adecuadamente a los cuidadores. Entonces eso también es muy importante para que los pacientes entiendan a qué se están enfrentando y los familiares. Siguiente, por favor. También se hacen unas escalas de calidad de vida, de cómo impacta la enfermedad y la perspectiva de la cirugía en los pacientes. Esto es muy importante sobre todo en las instituciones donde se hacen los seguimientos de los pacientes para después poder publicar los resultados, porque nosotros podemos tener unas radiografías muy bonitas, pero lo que necesitamos es que el paciente realmente mejore y que tenga una incorporación a la vida lo más normal posible. Siguiente. Entonces, en conclusión, la mitigación de riesgos es una estrategia pues muy importante y efectiva para disminuir las complicaciones de los pacientes. La educación tanto al paciente como a la familia es muy importante para que podamos también contar con ellos dentro de los adecuados resultados y en la medida que se creen centros de excelencia en las instituciones donde se realizan estos procedimientos, se logra la estandarización de todos estos procesos y uno realmente puede llegar a tener los mejores resultados posibles, equiparables o incluso por debajo de los publicados en la literatura mundial. Muchas gracias.